En 6 AM W, el reporte coronel. El caso de la magistrada Lombana. Daniel, ¿de qué se trata? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, produjo un informe de inteligencia según el cual la magistrada Cristina Lombana ha aumentado injustificadamente su patrimonio en los últimos años. El informe de inteligencia numerado 10513 fue producido por solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que adelanta una indagación contra la magistrada Cristina Lombana. De acuerdo con el documento, este informe de inteligencia amplía información financiera del alta juez producida el año pasado en otro de estos documentos. Este, además, averigua por bienes de los familiares de la magistrada Lombana, especialmente de su actual esposo, Leonardo Andrés Carvajal Velázquez. El extenso informe de la UIAF, de 44 páginas, que ustedes pueden ver a partir de este momento en la página de Caracol 6AMW, asegura que hay considerables aumentos en el patrimonio de la doctora Cristina Lombana y de su esposo desde 2018, cuando ella llegó a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según el documento, en el año 2017, antes de ser magistrada, su patrimonio era de 651 millones. Al año siguiente había subido a 1.018 millones de pesos y en 2024 se había quintuplicado con relación al que poseía antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, llegando a 3.402 millones de pesos. La UIAF asegura además que hay inconsistencias entre los bienes que posee la magistrada y sus declaraciones de renta, que siempre, de acuerdo con el informe de inteligencia, reflejan apenas la tercera parte de su valor. Abro comillas. Se realizó una comparación entre el patrimonio declarado en renta por Cristina Eugenia Lombana Velázquez y los activos reportados por terceros en información exógena tributaria. Se encontraron diferencias representativas principalmente a partir del año 2020, el cual el promedio, solo el 33% del patrimonio declarado se encuentra justificado en lo reportado por terceros. Por ejemplo, para el año 2022, Cristina Eugenia Lombana Velázquez declaró un patrimonio bruto por 2.469 de 626 mil pesos y lo identificado en exógena equivale a 596.574.348 pesos, presentándose una diferencia de 1.873 millones. Panorama similar para el periodo entre el 2022 y 2024, en el cual la diferencia en promedio es de 2.025 millones de pesos. Cabe mencionar que el análisis comparativo se realizó bajo la base de lo reportado por terceros, que para el caso de los predios se toma como referencia el avalúo catastral considerado de menor valor ante un avalúo comercial. Miren ustedes, esta es la cita del informe, que asegura además que la magistrada posee inmuebles en Bogotá, Medellín y los municipios de La Calera y Ricaurte en Cundinamarca. Comillas, a través de información exógena se identificaron 13 matrículas inmobiliarias a nombre de Cristina Eugenia Lombana Velázquez, ubicadas en ciudades como Bogotá y Medellín y en el municipio de Ricaurte en el departamento de Cundinamarca. En el anexo número 1 se relaciona por año las matrículas reportadas en exógena, departamento y municipio de ubicación del predio, dirección, número de matrícula, total de propietarios y el avalúo catastral de cada predio por año reportado. De las 13 matrículas identificadas para la fecha de consulta en el BUR, que es la ventanilla única de registro, 7 de ellas se encuentran a nombre de Cristina Eugenia Lombana Velázquez, las cuales están resaltadas en color gris en la siguiente tabla para el año 2024 y se encuentran avaluadas en 1.142 millones de pesos. Sin embargo, mediante consulta en medios abiertos, se estima un avalúo comercial de 2.916 millones. Los ingresos más grandes en el hogar de la magistrada Lombana los produce ella. Su esposo, el abogado Leonardo Andrés Carvajal Velázquez, trabaja como defensor público por contrato con la Defensoría del Pueblo. Ayer, cuando hablé con la magistrada, me dijo que su cónyuge ejerce honestamente su profesión
y con bajo perfil. En bases públicas de datos encontré que había sido defensor de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, asesino de Jaime Garzón, condenado a 26 años de prisión por ese crimen. Sobre el esposo de la magistrada, el informe asegura, comillas, de acuerdo con la información tributaria, Leonardo Andrés Carvajal Velázquez declara renta desde el año 2012 y se evidencian variaciones representativas a partir de 2018, el mismo periodo en el que se presentan las variaciones en la declaración de renta de Cristina Eugenia Lombana Velázquez, principalmente en el rubro del patrimonio y en los pasivos, percibiendo así un incremento patrimonial soportado con apalancamiento. Para el caso de los ingresos se identifica un incremento sustancial entre los años 2023, en el cual pasa de 63.056 millones a casi 3 veces más, es decir, 180.231.000. Para los años 2016 y 2024 se declaran ingresos ocasionales por 75 millones de pesos y 25.700.000 pesos, respectivamente, mismos valores que también son declarados como gastos ocasionales. El informe de inteligencia de la UIAF anota sobre los depósitos bancarios de la magistrada, comillas, continuando con el análisis financiero de Cristina Lombana, se encontraron depósitos en sus cuentas bancarias por 6.103 millones de pesos y retiros por 6.007 millones a corte de septiembre de 2019 a diciembre de 2025. En las últimas horas le pedí a la señora magistrada Cristina Lombana su versión sobre su incremento patrimonial presuntamente injustificado. Me dijo, abro comillas, he sido una mujer sumamente organizada y afortunada porque pude siniestrar unas pólizas a raíz de un cáncer que me fue diagnosticado. Cierra comillas. Ella dice que con los fondos que recibió por esas pólizas pagó sus deudas, incluyendo las hipotecarias, y como consecuencia de un pleito que le ganó a la empresa Bienes y Bienes, fue indemnizada con un apartamento de mayor valor. Me aseguró igualmente que durante este periodo recibió 2 herencias, una por la muerte de su abuela y otra por la de su señora madre. De acuerdo con el documento de la UIAF, no obstante, la herencia que provino del fallecimiento de la progenitora de la señora magistrada apenas fue de un poco más de 20 millones de pesos y tuvo que compartirla con otro heredero. Hablo comillas. Mediante consulta en bases internas, se identificó que en la Notaría 72 de Bogotá, bajo la escritura 4809 del 30 de diciembre de 2024, se registra una sucesión notarial entre Cruz Marina Velázquez Mira, en calidad de causante, y Cristina Eugenia Lombana Velázquez y Oscar Mauricio Taborda como herederos por 20.770.000 pesos. La magistrada Velázquez también me dijo que desde que llegó a la Corte Suprema de Justicia ahorra un porcentaje importante de sus ingresos en una cuenta de AFC, es decir, de ahorro para el fomento de la construcción. Inicialmente me dijo que guardaba sagradamente el 10% de su salario. Minutos después me aseguró que no era el 10, sino el 30%. También me informó que como antigua militar está en un régimen especial que le permite recibir al mismo tiempo asignación de pensión por invalidez por parte del Ejército y salario pleno como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La alta juez agregó que posiblemente el incremento patrimonial se deba también a que su contadora ha ido aumentando el valor de sus bienes raíces de acuerdo con el avalúo comercial para disminuir eventuales impactos de ganancia ocasional en el momento de su venta. La magistrada Cristina Lombana adelantaba investigaciones contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, y en noviembre del año pasado allanó la lujosa residencia del ministro en Puerto Colombia. La respuesta del ministro, a todas luces grosera e inaceptable, fue llamar a la togada loca, demente y delincuente, además de gruesos términos que son irrepetibles aquí. Ayer, la magistrada me dijo que el informe de la UIAF es parte de una persecución política contra ella promovida por el ministro Armando Benedetti y a la cual se prestaron Luis Eduardo Ginás, antiguo director de la UIAF, unidad adscrita al Ministerio de Hacienda, y la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta, miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
el informe de la UIAF concluye diciendo que, comillas, en ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio en procesos judiciales y disciplinarios. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.